Como vimos en la lección anterior, el nivel de riesgo asociado a una situación peligrosa es una combinación entre la probabilidad de que se produzca esa situación peligrosa y la gravedad de la lesión que puede producirse. Cuando el nivel de riesgo no es tolerable, deberían de aplicarse diversas estrategias de prevención. Un paso esencial en las estrategias de prevención de lesiones es identificar la cadena de sucesos que pueden provocar esas lesiones. Existen diversas estrategias de prevención para prevenir y minimizar las lesiones que pueden causarse. Estas estrategias pueden ser: eliminar el peligro mediante el diseño de un artículo. Es decir, por ejemplo, en el caso de los broches de chupetes, si intentamos que la longitud del chupete sea la adecuada, eliminaremos el peligro de que un niño se ahogue. Otra estrategia podría ser reducir la exposición al peligro. Por ejemplo, en el caso de las sillas de paseo y las tronas, los artículos disponen de unos sistemas de retención evitando que el niño pueda salir de ellos. Otra forma de reducir esta exposición podría ser a través del marcado que tienen algunos artículos. Por ejemplo, en el caso de los cambiadores, en los que se incluye una etiqueta de marcado en la que se indica no dejar al niño desatendido. Otra estrategia podría ser minimizar la gravedad de la lesión. Por ejemplo, en el caso de los patinetes de juguete se incluye una advertencia en la que se indica que se deben de utilizar sistemas de protección. Con el fin de identificar los peligros se pueden revisar algunas informaciones tales como las que aparecen en las reclamaciones de consumidores, información que aparece en los requisitos de normas europeas que son de aplicación, información sobre las investigaciones que se han hecho sobre varios accidentes y demás. Recordar que las lesiones están muy relacionadas con el grado de desarrollo de los niños y su exposición durante las diferentes edades. Es decir, las lesiones pueden depender del comportamiento del niño durante la utilización de un producto. Por ejemplo, si tenemos un niño de 2 años dentro de un parque, posiblemente éste quiera salir a explorar qué hay fuera de él. Dependerá también de la fase de desarrollo que tenga el niño, es decir, del peso, de la edad. Todo esto influye en el nivel de riesgo. También dependerá del grado de conocimiento y experiencia del niño y del cuidador, es decir, dependiendo de la experiencia que tenga el cuidador, este actuará de una forma u otra ante una lesión. Otro es la probabilidad de resultar herido, es decir, no es lo mismo el espesor de la piel de un niño o de un bebé respecto a la de un niño mayor. Otros son los factores sociales, económicos y medioambientales, es decir, dependiendo del lugar de origen del consumidor, el uso del producto puede ser diferente respecto a otro. Y por último, tendríamos el grado de supervisión del cuidador. En la siguiente lección se explicará cómo influye el comportamiento del niño y su desarrollo en la probabilidad de tener una lesión.